Bueno, pues yo llegué a neurofeedback por tres vías distintas. Primero, a una de mis hijas, a mi hija menor, empezó con un tema médico y después de buscar por miles de lugares, medicina, alópata, homeopatía, bueno, todo lo que se puedan imaginar, el médico, al final, el gastroenterólogo, dio un diagnóstico muy acertado y resulta que para ese diagnóstico una de las principales recomendaciones médicas era hacer neurofeedback. Yo no conocía el neurofeedback, me habían hablado de él poco antes y pues yo era muy escéptica, entonces me puse a investigar de qué se trataba. Y una de las cosas que me saltó a la investigación fue que, por ejemplo, la Clínica Mayo para el diagnóstico de mi hija era la principal recomendación. Entonces, bueno, averiguando, dos personas distintas nos recomendaron contigo y así fue como tuvimos la suerte de llegar. Mientras mi hija estaba en este proceso, yo veía cómo le iba ayudando, no solo para el tema médico, sino para el manejo del estrés, para dormir mejor, etcétera. Entonces dije, no, pues igual y a mí también me puede servir, ¿no? Y entonces yo, que pensaba que estaba a todo dar, te dije, bueno, le quiero entrar también. Y entonces me hiciste un escaneo y yo pensaba que en ese escaneo iba a salir que yo estaba a todo dar y que no necesitaba nada de esto. Y pues la verdad es que en el escaneo se veían claramente muchísimas áreas de oportunidad, ¿no? Entre los distintos lóbulos cerebrales y la energía y tal. Entonces lo empecé a experimentar yo, a la par que iba mi hija, me entrenaba yo y bueno, me resultó increíble porque teníamos estas formas como tanto objetivas como subjetivas de ir midiendo el progreso, ¿no? Tienes esta forma muy objetiva que es el escaneo antes, inicial y final, que es como una parte muy objetiva. Después estos como especie de jueguitos en los que con la respiración trata uno de controlar ahí distintas cosas y bueno, ya claramente cuando se nos iba la atención o la respiración, además, pues no resultaba también el juego. Y la parte de la autopercepción, que a mí eso me pareció increíble porque pareció un gran complemento, porque no solo ayuda al autoconocimiento, que me parece la base de todo lo demás, sino, no me acuerdo cada cuánto lo hacíamos, no sé si cada mes y medio, cada X número de sesiones, y me llamaba muchísimo la atención ver cómo, porque tú nos ayudabas a comparar entre la pasada y la actual, y cómo iba cambiando, cómo yo iba percibiendo que iba durmiendo mejor, que era menos reactiva, que tenía más energía al final del día. Y con respecto a mi hija, contestaba, como es menor de edad, contestaba ella su autopercepción y yo también. Y era lindo ver cómo aún como un observador externo que yo soy de ella, cómo coincidían. Y la tercera llegué por otro tema médico de otra de mis hijas, de una de mis hijas mayores, y ella llegó con una depresión profunda y fue la psiquiatra quien la recomendó hacerle neurofeedback o que hiciera neurofeedback. Y yo creo que fue en ella en quien más cambios noté, y ella también. O sea, llegó en una situación muy complicada y muy poco después, a las pocas semanas, ya tanto mi percepción como su autoevaluación eran cada vez mejores, cada vez más esperanzadoras, cada vez más benévolas consigo misma. Y bueno, así es como tuvimos la suerte, la verdad, las tres, de llegar. Quizás uno de los principales obstáculos es la falta de conocimiento, ¿no? Todavía creo que en muchos países del mundo esto está muy avanzado. En México creo que todavía falta mucho. A mí me dio mucho gusto que dos de los médicos, tanto el gastroenterólogo como el psiquiatra y después un neurólogo, nos lo recomendaron, pero creo que no es lo común. Creo que tanto al público en general como a la comunidad médica todavía pues, nos falta empaparnos del tema, entonces quizás eso es uno de los grandes retos. Eh, pero fuera de eso, bueno, y la constancia, porque claro, como todas las cosas que valen la pena en la vida, no es una cosa inmediata, es un proceso que lleva tiempo y que tú a partir del primer escaneo pues calculas cuántas sesiones serán las óptimas para determinada persona y pues bueno, ese apego
tanto y esa constancia a las sesiones y a las respiraciones y a las distintas cosas que nos vas compartiendo sobre la marcha, creo que son otro reto importante, ¿no? Y la paciencia de entender que los cambios no se dan de la noche a la mañana. Este entrenamiento, en el caso de mis hijas y mío, ya tiene pues años, 2, 3 años. Y la verdad es que los resultados se han mantenido en el tiempo. Y eso es una pues de las ventajas más grandes que yo le veo. Y también al paso del tiempo, creo que es importante recalcar que en el caso de mis hijas llegaron por un tema médico, ¿no? Estábamos buscando una solución a un problema determinado. En el caso mío no, en el caso mío yo creí que no tenía necesidad de hacerlo y sin embargo le vi muchísimos beneficios. Así que creo que tanto para temas médicos, para los que puede estar recomendado, como para quien quiere mejorar su calidad de vida, desde dormir mejor, desde entender mejor cómo funciona su cerebro, qué necesita, qué no, cuál es la relación con la respiración. Creo que es una oportunidad de crecimiento y de desarrollo que tanto en lo individual como en nuestro caso, que 3 de 5 lo probamos, creo que como sistema también es importante hacerlo. Me imagino que en equipos de trabajo también puede tener un impacto súper positivo. Así que nuestra experiencia con el neurofeedback pues ha sido una de total satisfacción y de gusto habernos decidido hacerlo, y pues no me queda más que dar las gracias por tu profesionalidad, por acompañarnos en el proceso, por la claridad, por la honestidad. La verdad es que ha sido un proceso buenísimo. Gracias.